El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Este es un episodio muy especial para mí porque vamos a hablar de uno de los técnicos más importantes de la historia del fútbol y uno de los técnicos que más me atrae, más me interesa, más interesante me parece. Y digo vamos porque en este episodio me acompaña alguien muy especial para hablar de Rinus Michels, el padre del fútbol total, el padre de la naranja mecánica. El mundo del fútbol conoció a Michels como técnico del Ajax, luego como técnico de la naranja mecánica, de ese recordado equipo de Holanda en el 74, de los Países Bajos en el 74, luego como técnico del Barcelona y luego en un espectacular regreso a la selección nacional de Países Bajos para ganar la Eurocopa. En esta ocasión me acompaña Javi Roldán, lo pueden encontrar en Twitter como @JaviHippo o Hipo, igual se los voy a dejar en la descripción de este episodio para que puedan encontrar su cuenta de Twitter con facilidad. Javi es un experto en fútbol vintage y escribió un libro sobre Rinus Michels. Esa investigación, ese conocimiento que tiene Javi sobre el personaje nos va a permitir descubrir muchísimas cosas que quizás no todo el mundo sabe sobre alguien tan importante para el fútbol como Rinus Michels. Sin más preámbulo, vamos allá, vamos a aprender un poco sobre esta gran figura del fútbol mundial. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Para entender a una figura como un entrenador de fútbol y entender, comprender cómo ve el juego, hay que entender cuáles son sus antecedentes, de dónde vienen. Por eso quise preguntarle a Javi cuáles son los antecedentes y las influencias de Rinus Michels como entrenador. Hola Alan, un gusto saludarte y estar aquí contigo para hablar un poquito del Rinus Michels y de la figura del padre, como bien dices, del fútbol total. En cuanto a sus influencias, las influencias de Michels son un poco por contemporaneidad, entrenadores que estuvieron en su época. Él surge como entrenador justamente en el Ecuador de los 60 y también por gustos, claro, él fue jugador antes de entrenador, jugó en Holanda en el Ajax, y entonces también tiene unas influencias de cuando en la década de los 50 él pues es la parte activa del juego. En cuanto a gustos, pues no se escapa que tiene mucho gusto por el fútbol de combinación y el fútbol también estético, podemos decir. Sin duda la Hungría de Gustav Seves de los 50 que derrota a Inglaterra tan famosa es uno de sus preferencias estilísticas, aunque ya él, cuando él toma el banquillo, el fútbol va variando un poco más a algo más con concepción táctica y física, sin contar en el estilo de juego, sin que esto influya en el estilo de juego. Una de las personas que él sigue, que es contemporánea a él, y que él sigue desde sus tiempos en España, es Helenio Herrera. Helenio Herrera es uno de los pioneros en el fútbol moderno, en actuar como bloque, en poner la implicación física al servicio del equipo, pero no la fuerza bruta. Me refiero a que los delanteros se impliquen en defensa, se impliquen un poco en la presión, los defensas suban. Esos conceptos que llegaban en aquella época. Entonces Helenio Herrera, él conocía su obra e incluso trató de que le ayudase en sus primeros pasos en el Ajax. Otro al que también pido consejos fue a Stefan Kovacs. Stefan Kovacs sería su sucesor y ganaría las 2 Copas de Europa con él. Pues Stefan Kovacs también consultó a Rinus Michels. Él estaba en Rumanía, entrando en Rumanía en aquella época, y también le consultó varios aspectos. Después, en cuanto a rivales directos, hubo varios que también le influyeron, porque Michel, ten en cuenta que es un entrenador que se construyó, que se fue construyendo a sí mismo. No llegó él desde el 65 en adelante. Él era un entrenador novato, entonces quiere decir, fue haciendo su gran Ajax a medida que iba, y determinados conceptos de ese gran Ajax a medida que iba pasando las temporadas. Desde el principio hizo buen trabajo, pero fue, absorbiendo conceptos de otros equipos. Él viajaba porque en la época ya se empezaron a viajar y a estudiar un poco los rivales. Eso antes no se hacía. Había más facilidad por todo el mercantilismo y todo el dinero y las combinaciones y demás. Había más facilidad para eso, para ir a ver a otros equipos. Entonces, influencias indudables suyas, pues una de ellas, que él mismo la detalla,
es el Estudiantes de La Plata de Osvaldo Zubeldía, que es el padre futbolístico de Carlos Salvador Vilardo. Le decían antifútbol, pero en el libro cuento todas las influencias que tuvo ese equipo en él. Ese equipo gana el Intercontinental en la época y, y es un equipo muy importante, aunque se considera antifútbol porque era muy duro. Otra influencia, sin duda, la Inglaterra campeona del mundo en el 66 de Alf Ramsey. También comparo conceptos de aquella Inglaterra con conceptos del Ajax y del fútbol de Michels. Alf Ramsey, en aquella época el fútbol inglés era muy potente y ya no era fútbol inglés tan clásico como el antiguo, tan directo o tan aguerrido, digamos. Ya había cambiado un poco desde lo de Hungría. Más influencias directas, sin duda, Ernst Happel, el entrenador del Feyenoord, primer campeón de Europa holandés. Él lo admira mucho y muchos apuntes o dice muy buenas palabras para Happel. Otra más, Marcel Domingo, entrenador del Atlético de Madrid. Él admira mucho su fútbol moderno, que le dicen, un fútbol con un fútbol de acordeón, o sea, que todos se muevan al unísono. También es un gran admirador del Atlético de Madrid y de Marcel Domingo en particular. Así, en general, esas son las influencias que podemos decir muy tanto por gustos como por compartir tiempo y compartir competiciones. El Ajax se enfrentó a aquel Atlético de Madrid. Digamos que él va adquiriendo conceptos de todas esas personas para crear su gran Ajax ya en los 70. Es muy fácil decir que Michels es uno de los entrenadores más influyentes de la historia del fútbol. Definitivamente lo es. Pero no es que esto sea una frase vacía, es una frase muy cierta. Javi nos va a ayudar a descubrir y a entender cuáles son esos aportes de Rinus Michels que aún se ven en el fútbol actual. Los principales aportes de Rinus Michels al fútbol, a mi parecer, es hacer un poco un compendio de todas las evoluciones que surgieron en los 60 y los 70 y poner el balón como referencia. O sea, el coger no inventa la presión, no inventa el pressing fútbol, no inventa salir y tirar el fuera de juego. Eso ya estaba. Escuela belga ya practicaba el fuera de juego para la época, pero él, y la escuela belga y también como te he dicho, Argentina de Zubeldía. Pero él mete la presión, el pressing fútbol, el defender hacia adelante que se dice hoy en día, como centro de su juego. ¿Por qué? Porque quiere, incluso cuando defiende, quiere atacar. Eso es un concepto muy actual. Es decir, para él todo el fútbol es ataque y aparte todo el fútbol es con balón, todo el fútbol es combinativo. Eso antes no era así, antes había diferentes maneras de ver el fútbol, pero eso de querer dominar y querer quitarle el balón todo el tiempo sin no quiere decir que no use el contragolpe. Si se da la situación, lo usa. Pero eso de querer siempre tener la posesión del balón, movimientos, no es amasar el balón por amasarlo como se ha visto en algunos tramos del Barça, sino siempre objetivo gol, una pretensión de llegar rápido arriba, no, pero sin rifar balones y sin ser, digamos, temeroso y quedarse atrás a hacer una presión, digamos, media. Su pretensión siempre era ofensiva, incluso cuando no tenía el balón. ¿Qué pasa? Que él juntó pues esa presión, juntó los conceptos de fútbol moderno que te digo, de mucha más implicación física, hizo que los defensas atacasen y los delanteros defendiesen, casi todos, no todos, pero digamos, esos conceptos ya estaban en el fútbol moderno, pero circunstanciales. Un lateral podía atacar como rayo de luz, que decía un analista de la época, un lateral podía atacar como rayo de luz alguna vez, pero él hizo que se pudiese atacar grupalmente desde cualquier parte del campo. Quien recibía el balón estaba presto para el ataque, con los apoyos, con lo que necesitara y demás. Antiguamente eso no era, hoy se ve una obviedad, pero antiguamente eso no era tan claro. Entonces esa es una de su principal visión, es poner un poco todo ese físico, ese juego grupal, ese todos atacas, todos defienden, todos se mueven en bloque, quiere decir, salta uno a la presión, pero salta el siguiente y el siguiente ocupa el espacio o la marca que ha dejado el anterior. Eso es un poco todo actuar como grupo, como bloque, por eso se le dice fútbol total. El físico, táctica y concepción combinativa, todo a través del balón. Esos son los principales. Es un prócer del balón, los principales méritos de Rinus. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak.
Cuando un técnico es tan importante en el mundo del fútbol, es un árbol genealógico bastante grande que va creciendo y generando cada día más conexiones conforme pasa el tiempo. Su legado perdura incluso su vida. Es el caso de Rinus Michels, que ya falleció y su legado sigue estando allí y sigue creciendo. Javi nos va a contar qué tan importante y qué tan grande es ese legado. En cuanto a la genealogía que se podía considerar tanto previa como posterior a la obra de Rinus Michels, pues sin duda anteriormente la escuela escocesa, su fútbol está influenciado por la escuela escocesa más que inglesa. Son las dos grandes escuelas iniciadoras del fútbol en el siglo XIX, y hay determinados disidentes ingleses, los ingleses podemos decir que son los padres, pues determinados entrenadores disidentes de ese, de ese juego inglés, de ese juego tan directo, que le gusta más, o digamos que maman el fútbol de combinación. Y de estos disidentes está Jack Reynolds, que es uno de los iniciadores de las categorías inferiores del Ajax. Jack Reynolds tiene ese gusto por la escuela escocesa, escuela de pase corto, movilidad, pase largo a los espacios libres, pero no digamos un juego directo al choque y revolcón. En Jack Reynolds, el primero de ellos, eso está en el Ajax desde inicios del siglo XX hasta la década de los 40, donde llega a entrenar a Rinus Michels. Así que influencia muy clara de él en el Ajax. Otro antecedente inmediato, tanto en el Ajax como en el Barça, Vic Buckingham. Vic Buckingham, quien es otro de los disidentes ingleses que optó por un juego de raíz escocesa, un juego más combinativo, más rápido, porque él estuvo influido por varios personajes, por otros de esos pioneros como Jack Reynolds, como era McWilliam, un entrenador, un futbolista que jugó en el Newcastle y posteriormente entrenó al Tottenham. Ahí tuvo a Vic Buckingham, tuvo a Alf Ramsey, tuvo a varios maestros de la época. Y entonces, pues Buckingham, este inglés de británico, sería su antecedente inmediato tanto en el Ajax, a quien él relevó, o sea, Rinus Michels relevó a Vic Buckingham, y posteriormente también en el Barça. Vic Buckingham tuvo que dejar el club por unos problemas, y ahí fue que lo tomó Rinus Michels. Así que antecedentes directos clarísimamente Jack Reynolds, Vic Buckingham, y posteriormente ya todos los entrenadores holandeses han seguido una línea prácticamente todos, No, tú ves todos los equipos holandeses posteriores a Michels, y la línea es muy clara. Se rompe un poco conceptualmente cuando llega Johan Cruyff y aumenta la posicionalidad. El fútbol holandés es un fútbol era un fútbol muy móvil, muy de la multifuncionalidad de jugadores que conducen el balón, que irrumpen en las zonas de otros, y así hay intercambio de posiciones. Eso es lo que el fútbol, lo que hace grande al fútbol, la naranja mecánica de los 70. Y después Johan Cruyff y Louis van Gaal, a inicios de los 90, finales de los 80, inicios de los 90, le dan un poco de más posicionalidad. Pero sigue siendo un fútbol ofensivo, un fútbol de presión, un fútbol proactivo, de balón, pero te diría pues muchísimos entrenadores que pueden estar influidos por Michel holandeses, todos los que tuvieron la selección, Stig Liebrecht, Stig Rivers, Leo Benaker, Bert Jacobs, que es un entrenador que también estuvo en España, que era seguidor y amigo del fútbol de Cruyff, estuvo en el Sporting de Gijón un año y hizo un muy buen fútbol. O sea, tampoco te voy a decir un nombre cuadriase, tampoco te voy a decir un nombre muy concreto, porque son realmente todos. Cualquier selección que tú veas holandesa, posterior a la de incluso la de Happel, 78, perfectamente pues, se puede pensar que es un equipo de Rinus Michels. Es decir, todo el fútbol holandés, desde él en adelante, es ese fútbol total, ese fútbol con un líbero, dos marcadores, con un 3-4-3, una suerte de 3-4-3-4-3-3, una mezcla un poco de los dos sistemas, pero muy ofensivo. Así que a los anteriores que te he dicho, y posteriormente pues toda la rama de los entrenadores holandeses, exitosos por lo menos, Leo Benaker y Johan Cruyff en cabeza. Todos asociamos al Fútbol Club Barcelona con la escuela holandesa. Michels llegó en los 70 para dirigir al Barça, en un Barça en el que contó con Johan Cruyff y en el que ganó un título de liga. Pero, ¿qué tan profundas son esas influencias de Rinus Michels en el Barcelona? ¿Qué tanto pudo perdurar ese
esa influencia de Michels y quién fue el vehículo para ello. Nos los va a comentar Javi. La huella de Michel en el Barça es profunda en cuanto a que Johan Cruyff fue su principal discípulo y entonces a raíz de él, digamos que ayudó mucho que él estuviera en el Barça para que Johan fuese al Barça y confiase en él todos los años que tuvo. Entonces ahí hizo ese nexo profundo de la escuela, digamos, holandesa en el Barça. Pero el propio Michel, al no ganar muchos títulos en el Barça, se interrumpió porque él viene con Montal, que es el presidente, Agustín Montal Jr., porque su padre había sido anteriormente presidente también, y confía mucho en Rinus Michels, junto con Johan Cruyff, cuando se abre el mercado y puede venir. Pero luego en el 78 llega Núñez, el presidente tan famoso que tuvo muchos años y trajo después Johan Cruyff de jugador. Desde el 78 que entra Núñez hasta el 88 que llega Cruyff, hay una ruptura en cuanto a estilo de juego. Ahí se ficha escuela alemana, se llama Menotti, se ficha escuela británica. Digamos que ahí se rompen los conceptos del juego que se conocen hoy en día como Barça. Eso llega desde Cruyff en adelante. Sí es cierto que en la época de Rinus Michels hay una reestructuración hecha por Montal y demás, y llega Laureano Ruiz algunos más, ¿no? Aloy también, varios que he escrito allí, pero entre otros Laureano Ruiz, y se empieza a hacer una buena estructura de club, que después una estructura de club de todas las categorías, para jugar a un determinado estilo vistoso de juego que luego se culminaría con la famosa Masía, ya con Núñez en la presidencia. Por ahí sí, en el tema de las inferiores, esa estructura sí llega en la época bien de Michel, pero como tal el juego que hoy se ve de escuela holandesa en el Barça, posicional, eso llega con Cruyff. El gran aporte de Michel es que, claro, fue su maestro. Entonces muchos conceptos que hay en el fútbol de Cruyff, muchos, no muchísimos, que yo trato de reflejarlos en el libro, no digo, este concepto lo tiene Cruyff, no, yo lo explico y ya el lector, pues, que sepa o que identifique, digamos que parangone o compare esos conceptos puntuales, ya sean de alineación o sean de acciones, de roles de futbolista, que lo compare con la obra de Johan Cruyff o de Pep Guardiola y verá cómo hay muchísimos parecidos. Pues eso es su principal aporte al Barça. Antes de despedirse, Javi nos contará dónde podemos encontrar ese libro, dónde podemos adquirir el libro maravilloso que escribió acerca de Rinus Michels, que nos permitirá entender una de las vertientes más importantes de la historia del fútbol y que perdura hasta nuestros tiempos, que nació antes de la llegada de Michels al banquillo del Ajax y que aún hoy podemos observar. El libro es de la editorial librofutbol.com. Es una editorial que por internet vende ámbito internacional. Entonces pueden comprarlo en la librería en la página web librofutbol.com, que vende muchísimos libros se dedica a eso, a libros de fútbol, como bien indica su nombre. Y hay muchas buenas obras allí, entre ellas el Rinus Michels. Bueno, entre buenas obras, no sé, entre las obras está la del Rinus Michels. No es que sea buena, eso ya lo decidirá el lector, pero ahí lo pueden comprar si son de países que no es España. Si es en España, está la librería deportiva Esteban Sanz de Madrid, que es la distribuidora, digamos, oficial de España. Le ponen librería deportiva Esteban Sanz y ahí lo vas a encontrar si eres de España. Si eres de fuera, ya digo, en librofutbol.com. Creo que dentro de poco estará en grandes multinacionales como Amazon y demás, pero ahora mismo pone como que sin stock. Entonces, pues supongo que en adelante sí estará. Como siempre, te agradezco que hayas escuchado este episodio y que hayas llegado hasta aquí. Es para mí un episodio muy especial porque disfruto mucho el poder aprender un poco más acerca de una figura tan importante en el fútbol. Recuerda que puedes encontrarme en Twitter como @Alan con _HA. Puedes encontrar el Instagram de este proyecto, @el Mediocentro simplemente, y que también puedes encontrar a Javi en Twitter, @Javi, HIPO, @Javi Hipo. Allí puedes conocer muchísimo con él de fútbol vintage. Les agradezco inmensamente haber escuchado este episodio. Recuerde, por favor, suscribirse en la plataforma donde lo estén escuchando y compartirlo con aquellos que puedan pensar que les gustaría este contenido. Será hasta una próxima oportunidad.